Vale. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer un problemita de la guía 4 o 5, no me acuerdo, que tiene que ver con un aro y un resorte. Vamos a hacer el problema número 9 y si tenemos tiempo vamos a escribir un poquito del problema número 8. Lo vamos a desglosar brevemente. Entonces, empezamos con el problema número 9. Voy a buscar el chat, así por si tienen alguna duda. Ahí está. Bueno, entonces el problema número 9 lo que dice es que tenemos una masa M enhebrada en un aro circular sin fricción de radio R y unida al extremo de un resorte de constante elástica K y longitud natural nula. Y dice que se considera despreciable frente al radio del aro. Ahora vamos a ver qué es eso. El otro extremo de resortes corre libremente a lo largo de un eje vertical, de modo tal que el resorte permanece siempre en posición horizontal, como muestra el dibujo. Y nos pide, en primer lugar, que hallemos las ecuaciones de Newton para la masita M. Antes de empezar con eso, déjenme, ahí se me está leyendo el chat. A ver, sí. Voy a achicar un poquito esto. Ahí está. Así lo puedo ver. Entonces, antes de empezar con el problemita en sí, déjenme contarles un truquito que yo hago para descomponer ángulos y fuerzas. Y eso lo vamos a usar a lo largo de este problema. Así que por eso vale la pena que empecemos con esto, con esta cosa que les quiero contar. Entonces, vamos a hacer algo aparte del problema. Y es simplemente, recordar cuánto vale el seno de 0, el seno de pi sobre 2, y después los cosenos. Coseno de 0 y coseno de pi sobre 2. Bueno, ¿algunos anima a decirme cuánto vale cada uno de estos? Así, El seno de 0 es 0. Bien. Después. El coseno de 0 es 1. Bien. Después tenemos el seno. Exacto. Muy bien, Valentín. 1 y 0. El que no se acuerda no hay problema, porque eso se puede deducir fácilmente. ¿Se acuerdan que esto salía de él hacer un triangulito, el rectángulo, donde teníamos un triángulo rectángulo, teníamos el ángulo, vamos a llamarlo θ, y teníamos que el seno del ángulo era de θ, era el opuesto sobre la hipotenusa, vamos a llamarla hipotenusa h, tenemos opuesto y adyacente. Y después teníamos que el coseno de θ es el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Por qué sale fácilmente esto del seno de 0 o seno de pi sobre 2? ¿Cuánto valen? Fíjense que, ¿qué pasa si el ángulo, este, es 0? Si el ángulo es 0, en vez de tener este triangulito, tenemos una línea horizontal, ¿no? Esto es para θ igual a 0. Y para θ igual a pi sobre 2, tenemos este triangulito que se transforma en una línea vertical. Entonces, fíjense, si el ángulo es 0, el opuesto es nulo, ¿no? Esta longitud es nula. Acá no hay longitud. Así que estaríamos haciendo 0 dividido h. En este caso es 0. Por eso el seno de 0 es 0. Ahora, cuando vale, por ejemplo, pi sobre 2, el seno es justamente todo el opuesto. Y adyacente vale 0. Entonces, el opuesto es la hipotenusa y por eso vale el seno de pi sobre 2, 1. Porque sería h sobre h. Y lo mismo con el coseno. El coseno es para 0, estamos en esta situación, el coseno fíjense que es todo el lado adyacente, por lo tanto adyacente sobre hipotenusa es 1, y el coseno es 0, porque tenemos la línea vertical donde el adyacente vale 0. Entonces, no hace falta acordarse de memoria esto, sino dibujar un triangulito rectángulo y bueno, y escribir cuánto vale en función de él, en θ,
que es igual a 0, o pi sobre 2. Entonces, eso lo vamos a usar a lo largo de este trabajo, por eso, este ejercicio, así que por eso tengamos presente estas relaciones, que como le dije, se pueden deducir fácilmente con un dibujo. Bueno, ahora sí, vamos a resolver el problemita. Entonces, déjenme, en primer lugar, como le dije la vez pasada, lo primero que tenemos que hacer es hacer un dibujito. En este caso ya viene de fábrica, digamos, el dibujito, y lo vamos a copiar. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos la oportunidad de dibujar acá ejes ordenados. Entonces, lo escribo, lo dibujo tal cual está nuestro problemita. Tenemos una masita acá. Tenemos un resorte que siempre está en la posición horizontal, porque está enhebrado a un tubo, pensamos de esa manera, una barra, y siempre el resorte siempre va a estar en la posición horizontal. O sea, en un instante de tiempo va a estar así, en otro instante de tiempo va a estar, por ejemplo, en X. Entonces, en X y en Y. Y nunca tiene componente Y, el resorte. También nos dicen que nos describen un ángulo, θ, y eso nos dice que desde acá hasta acá vale θ. Estoy copiando el dibujito, no estoy haciendo nada. Esto es θ. Y a ver, algo más que me estoy olvidando. Bueno, dice que tenemos el radio del anillo es R y hay gravedad. O sea que esto es R y tenemos la gravedad que nos tira de la masita para abajo. Bueno, ¿qué harían ustedes si ven este dibujito y les piden las ecuaciones de Newton? Como en el ítem A, ¿no? ¿Qué hacemos primero con todo esto? Averiguamos las fuerzas. Exacto. Entonces, en primer lugar, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Sí, el diagrama con libre. Entonces, el rojo no funciona muy bien en un fondo negro, así que por eso usemos el amarillo. Entonces, diagrama de cuerpo libre sobre la masita M, ¿no? La única masita que nos importa. Siempre dibujen la masita grande, así pueden dibujar todas las fuerzas claramente. Bueno, ¿qué ponemos acá? Esta sería la masita M. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masita? El peso. Buscamos el peso. ¿Sí? Y la fuerza elástica. Y bueno, ¿para dónde la dibujamos? En principio, Gonzalo, cuando vos dibujas el diagrama de cuerpo libre, no te importa el sistema de referencia. Primero dibujás las fuerzas y después, a partir de cuando decís, bueno, voy a usar polares o cartesianas, ahí recién ¿cómo descompones en tu sistema? En principio, el diagrama de cuerpo libre no depende del sistemita de coordenadas. Por eso, hasta ahora no me preocupé por eso. Y La como bien fuerza dice del ahí, resorte sí, sí. Entonces, es hacia horizontal hacia adentro, ¿no? exacto. Ahora, ¿te animás a decir por qué es para adentro? Y no para afuera, por ejemplo, como veíamos con Ash el Porque otro día, que va, depende va moviéndose la masita hacia abajo paralelamente y como se va sí. estirando, la fuerza resistiva va jalándolo hacia adentro, ¿no? ¿Y cómo se sabe que se está estirando? O sea, que no, esta no es su longitud natural, por ejemplo. ¿No? Porque si estaría, como veíamos con Ash el otro día, ¿no? Que el resorte tenía una longitud natural y si estabas del lado izquierdo o del lado derecho, tenés una fuerza hacia adentro o hacia afuera. Entonces, la justificación de por qué siempre es para adentro, en este caso para la izquierda, es porque la longitud, como bien dicen ahí en el chat, el programa nos dice que tiene longitud nula, longitud natural nula. Es decir, que siempre está estirado el resorte. O sea que el L0, que digamos el otro día, es cero. Entonces, si uno a grandes rasgos quiere escribir la fuerza elástica,
debería escribir K por la posición del resorte de la masita en el eje X, por ejemplo, que es K por X. En X versor, Menos K o no. ahora iba con eso. Y debería agregarle, como bien decís ahí, sería menos, ¿no? Porque según puse mi eje para la derecha, y como siempre está estirado, entonces como X es positivo y K es positivo, la única forma que nos quede para la izquierda es agregándole el menos. Entonces, fíjense que cuando recién escribimos nuestro eje coordenado, recién ahí podemos decir que escribí la expresión de la fuerza. Y antes no. Salvo que escribamos el módulo, ¿no? Que siempre es positivo. Entonces, escribimos bien la fuerza elástica, que es para la izquierda, porque siempre está estirado. O sea, que vamos a poner que es siempre está estirado. Y ahí en el chat decían bien que también está la fuerza vínculo, ¿no? Del aro sobre la pelotita. Porque la pelotita siempre se mueve sobre el aro y nunca, no se mueve justamente justo para abajo, se mueve a través de la circunferencia. Entonces, sería como la normal que nos hace la mesa a nosotros, pero en este caso la normal es perpendicular a la circunferencia del larito, como es toda normal. Entonces, la normal es hacia afuera. ¿Estamos bien? ¿Les parece que falta una fuerza? Estamos con todas las fuerzas escritas. Está bien, ¿no? Son las únicas fuerzas que actúan sobre nuestro problemita. Fíjense que no tiene fuerza de rozamiento. Entonces, no hace falta que nos preocupemos por la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces, una vez que tenemos las fuerzas, tenemos el diagrama de cuerpo libre, recién ahí la descomponemos. Y para descomponerla, hace falta elegir un sistemita de coordenadas. Entonces, ahí en el chat habían dicho, usemos polares. Fíjense que nos viene al pelo usar polares porque el movimiento es circular. Entonces, y fíjense que el radio es fijo. O sea, siempre se mueve sobre el arito. Entonces, si queremos escribir el radio, la distancia al centro, siempre va a ser R, que va a ser constante. Entonces, nos viene al pelo para cuando derivemos, se nos anulan varias ecuaciones. Entonces, usemos polares, y ya el diagramita nos dice, bueno, ¿cómo tenemos que dibujar los ejes de polares, no? ¿Cómo lo dibujarían ustedes? Fíjense cómo aumenta el tita. ¿Cómo dibujaríamos el eje de polares acá? Podríamos cambiar el y poner X, será cambiar los ejes X y Y, porque así crece el tita, ¿entiendes? Sí. O sea, vos decís poner acá X y ahí. Claro, claro, porque así tenemos Sí, es como quieras. O sea, veamos eso. porque el tita está definido en el eje X, crece hacia Y. Sí, Por sí, eso, pero ¿no? es en Sí. notación, ¿eh? Vos puedes pensar que el tita, generalmente se ve como que el tita crece de X a Y, pero lo puedes pensar al revés, como que crece de, de Y a X, es lo mismo. Vas a ver que ahora no te va a preocupar eso porque vamos a tener que descomponer X o Y, porque vamos a usar polares. Entonces en polares no existe X, sino existe R versor tita versor. Entonces por más que llames X o Y, es lo mismo. Vamos a tener que trabajar con esto. Ahora lo vemos. Bueno, ahí están diciendo cómo dibujar esto. Exacto. Entonces, fíjense que el tita ya nos dice para dónde dibujar el tita versor, que es justamente para donde crece el tita. Para así tenemos velocidad angular positiva. Entonces dibujamos el tita acá. Y el R para dónde dibujamos, ¿para adentro o para afuera? Para afuera. Exacto. Entonces,
Eso, o sea, eso lo pueden elegir ustedes, si para adentro o para afuera, ¿eh? No, no es que sí o sí tiene que ser para afuera. El reverso. Entonces elegimos eso. Y entonces ahora hay que descomponer las fuerzas porque vamos a trabajar con este sistema de coordenadas nosotros, con R y θ. Entonces, las fuerzas, tanto la fuerza elástica, el peso, como la normal, la vamos a tener que descomponer en θ y en R. Entonces vamos a hacerlo por separado y teniendo mucho cuidado con esto. Entonces, para eso voy a dibujar muy grande la masita. Bueno, tenemos la masita por acá. Y dijimos que tenemos, vamos a llamar R, así, R versor y θ versor. Θ versor. Después tenemos, recordamos que tenemos para arriba, y este es θ. Entonces, si me permiten, podemos trazar una paralela al eje Y. Esto es Y', digamos. Sí, que no son versores. Y podemos decir que este es θ. Es el mismo dígito trasladado. Entonces, queremos descomponer. Empezamos por descomponiendo, por ejemplo, la fuerza más fácil, que es la normal. ¿Cómo dirían ustedes que es la normal? En los ejes, en el sistema de referencia de polares. Está en el Es- reversor. Exacto, está puramente en R reverso. Entonces, N sería igual a N por R reverso. Entonces, ahí ya ganamos un puntito en el examen. Ahora, el peso. Veamos el peso, que es es el segundo, digamos, más complicado. El peso lo tenemos que escribir en términos de R versor más algo en θ versor. Menos mg A ver, coseno de θ en yo te R creo, versor. o sea, veamos. Yo te creo y ahora veamos si está bien. Menos mg por seno o coseno de θ. Coseno, dije. Ok, ahora veamos si está bien. Y bueno, y en θ, Más mg seno. Sí, sí. bueno. Hay dos formas de verificar esto. Por eso les comenté arriba el truquito, que ahora lo vamos a usar. Pero aprovechamos y dibujemos el peso, acá grande. Tenemos el peso. Entonces, el peso lo descomponemos en, así, ¿no? Ahí. Bueno, o así. Entonces, este es, fíjense por los ángulos, este tiene que ser θ, ¿no? Este ángulo. Propuesto por el vértice, ¿no? Si este es θ, este es θ. Entonces, ¿cómo sería? Este sería el peso en θ, y este sería el peso en R, versor. Entonces, fíjense que el peso en R sería el coseno de θ, o sea, el coseno de θ, ¿qué sería? El coseno de θ sería peso de R en peso en R sobre la hipotenusa, que sería el peso. Entonces ahí despejamos y nos queda, como bien dicen ahí. Y ahora veamos el signo. Y el seno de θ, fíjense que es opuesto, o sea que es p θ sobre p. Entonces, ahí verificamos que va el seno con el peso en θ y el coseno con el seno de θ, el coseno con el
peso en R, versor. Y hay que ver los signos, pero bueno. Fíjense que el peso tiene la componente así para atrás, en θ, en R, y para abajo en θ. Entonces, tiene que ser negativo en R y positivo en θ. Y hay otra forma que yo uso muy a menudo, que es, escribo ya sea coseno o seno, y después lo verifico usando las reglas de arriba. Fíjense, ¿qué pasa si el seno, qué pasa si en vez de estar la bolita acá arriba, en el medio, en este puntito, está justo acá arriba? En ese caso, θ sería 0. Si está acá arriba, supongamos que está acá arriba. Si está acá arriba, el peso, fíjense que debería estar solamente en R versor, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, si θ es 0, entonces todo el peso debería Reverso escribir negativo, ¿no? así, gracias. Sí, dibujaré el peso y, y los ejes serían así, ¿no? Para arriba, R, y así en θ. Entonces, fíjense que el peso debería estar completamente en menos R. Y eso es lo que sucede. Fíjense que dijimos que el coseno de 0 es 1. Entonces, es menos el peso en R, y dijimos que el seno de 0 es 0. Entonces no hay componente en θ. Lo mismo pueden verificar qué pasa si está en pi sobre 2. Si está en pi sobre 2, el peso está completamente en θ. Si estamos justo acá, el peso tiene que estar solamente en θ, ¿no? Y el peso. Entonces, si estamos en pi sobre 2, es pi sobre 2, dijimos que el coseno de pi sobre 2 es 0, y el seno de pi sobre 2 es 1. Entonces, ahí verificamos que está bien la expresión. Entonces, por eso, hinché tanto arriba con cuánto era el coseno de 0 y cuánto era el coseno de pi sobre 2 o el 0. Entonces, esta es la forma trigonométrica de ir jugando con los ángulos, o escribir el coseno y el seno, y después verificar con estas cositas de acá. Entonces, eso es lo que yo hago habitualmente. En vez de matarme con la trigonometría, lo escribo, y después me fijo si tiene sentido. Entonces ya tenemos la normal y el peso. Y nos falta la fuerza elástica. Entonces, veamos cómo descomponemos la fuerza elástica, que es la más complicada. Entonces, de nuevo, vamos a dibujar el diagramita. Tenemos la masita acá. Tenemos R versor, θ versor. Bueno, tenemos el resorte. Y tenemos los ejes coordenados. Tenemos X e Y. Y teníamos que este ángulo es θ. Entonces, dijimos que la fuerza elástica, según nuestro sistema de coordenadas, es menos K por X, sería menos L0, pero L0 es 0, que no lo escribo, por X versor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Solamente escribí la fuerza elástica en el sistema de coordenadas X6. Entonces, como decía antes, ahora no vamos a trabajar con el sistema X6, vamos a trabajar con R y θ. Así que a entonces nos gustaría tener en función de R versor y θ versor, y no vamos a trabajar con la coordenada de X, sino que nos gustaría escribir la coordenada de X, si podemos, en función de R y de θ. Porque justamente en nuestro sistema polar, X no existe, sino existen R y θ. Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Con R, con X o con X versor? A ver que alguno me diga y
lo hacemos juntos. Y, X. bueno, ¿cómo escribirías el X? A ver, acuérdate que esto es R y esto sería el X, ¿no? O sea, este sería el X, ¿no? Sabiendo que este es el ángulo θ. Sería R por seno de tita. Veamos, escribamos el seno de θ. Seno de θ es X es opuesto sobre hipotenusa, o sea, X sobre R. Entonces de acá despejamos y nos queda X es R seno de θ. De nuevo, si quieren verificar esto, prueben haciendo θ igual a 0. Si θ es igual a 0, estaría acá arriba. Entonces el X no existe, o sea, es 0. Y por lo tanto, seno de 0 es 0, y por lo tanto, X es 0. Entonces es una forma fácil de verificar eso, con lo que vimos arriba. Y por eso no está bien que si les da coseno. Entonces ya tenemos el X escrito en función de, en este caso en θ. Función de, y en R, que R justamente es R grande. Entonces ahora viene la parte más difícil, que es X versor. Escribirlo en θ y en R versor. Entonces, lo que podemos hacer acá es trabajar ahora, en vez de con θ, con este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar que acá tenemos un triángulo rectángulo. Y puedo pensar que este ángulo es, llamémoslo, no sé, gamma. Entonces, en función del ángulo gamma, ¿alguno se anima a decirme cómo sería el X versor? Y O sea, si, lo que queremos, y si dale. por así decir, alargo y si, ¿cómo digo? Y si lo hago con el eje tita, tipo alargo el eje tita para el O otro sea, lado. este sería el θ, ¿no? Este, porque es paralelo, ¿no? Y este sería el R, ¿no? O sea, agarré este y lo trasladé acá. Y el R lo trasladé acá. Sí, pero ¿no es más fácil usar un mismo ángulo? O sea, usar solamente tita. ¿Y cómo escribías a θ, a X? El ángulo de abajo no X. sería tita menos pi sobre 2. O pi Gamma, sobre 2 decís. menos tita. No, el que está abajo de tita para proyectar el Sí, X versor sobre él. sí, no me quería meter ahora justo con eso, pero sí tenés razón. Pi sobre 2 menos θ. Sí. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué teníamos que hacer? No, Tenemos que no entendí. decomponer el X versor en R y en θ. No podemos usar ese seno del ángulo y seno de θ. Ahí Sí, tenemos. Pero ¿cómo descomponerlo? Perdón. nosotros tenemos que encontrar un triángulo rectángulo que tenga como catetos a R y a θ, ¿no? Entonces, por eso lo escribí de esta forma. Busqué un triangulito rectángulo con cateto θ y R. A ver si me creen con esto. Y si no, lo vemos. Fíjense que seno de gamma es opuesto, es θ versor, sobre la X, longitud ¿no? X. Ah, sí, sí, sí. Y el coseno, bueno, acá está mal porque estoy igualando vector con escalar. Pero bueno, por eso es móvil. Tenemos coseno de θ, de gamma, sería el adyacente, que sería el R versor, sobre R.
sobre X. Sobre X. Perdón. Entonces, claro, ahí muy bien Valentín. Por eso primero que quería trabajar con gamma y después ahora le decimos que justamente es pi sobre 2 menos tita. Así lo hacemos de forma ordenada. Entonces, a X versor, entonces, tenemos que el X lo podemos pensar como seno de gamma en tita versor más el coseno de gamma. Ahora vamos a ver los signos en tita en R versor. Pero podés Digamos, meter un coma así, digamos, inventado, o sí tenés que escribir en polares con tita. el tema es que vos vas a trabajar con polares, ¿no? Entonces lo tenés que escribir todo en función de tita y de R. Claro, pero ahí también, o sea, si bien está en función de tita y de r, también tenés un ángulo que desconoces en el medio, no pasa nada. No, pero porque ahora vas a decir que gamma es, como bien decían ahí, pi sobre 2 menos tita. Ah, ok, Te, ok. te apoyas un segundito con eso y después ahora lo cambias. Ah, listo. Pero para Gracias. no escribir de una a eso, así nos queda más prolijo. Eh, y fíjense que cómo deberían ser los signos. En tita estamos bien, pero en R debería ser menos, ¿no? Entonces, este no debería ser más, sino debería ser menos. No, y perdón, y en tita también, ¿no? ¿Por qué? Porque descomponemos a X, que es así, a la fuerza elástica, en una fuerza en X, en R, que sería así, fuerza en R, y una fuerza así en tita. Y esta sería la fuerza elástica posta, digamos. Eso es lo que hicimos. Y entonces ahora, bien, vamos a usar que gamma es pi sobre 2 menos tita. Entonces ahora nos va a quedar el X escrito bien en polares, que va a ser X versor es. Por eso no lo quería escribir antes porque nos queda un poco más feo. Estamos de acuerdo, ¿no? Que gamma es pi sobre 2 menos tita, ¿no? Porque estamos dentro del triangulito rectángulo, con cateto X y R, entonces la suma tiene que ser 180, ¿no? Adentro. Entonces tenemos, este es 90, y este es tita, entonces este tiene que ser sí o sí pi sobre 2 menos tita. Entonces, nada, escribamos esto en tita versor menos el coseno de gamma, que es pi sobre 2 menos tita en R versor. ¿Y eso solo valdría para la parte en X de la fuerza de la, elástica? Sí, pero fíjate, la fuerza elástica está en X, está completamente en X, está en Y, están las dos. Acordate que resorte ¿X siempre está o R en versor y espiral. tita versor? O sea, en principio, nosotros dijimos, lo que sabemos es que la fuerza elástica siempre está en X versor, ¿no? Porque el Sí, resorte siempre está horizontal. Entonces, a X lo tenemos que descomponer tanto en R como en tita. Y eso bien. es lo que hicimos acá abajo. O sea, en Y no está, ¿no? Porque siempre está horizontal. O sea, eso que escribiste en amarillo sería igual a la menos K por todo eso, ¿o no? Claro, o sea, ahora, Por ahí me estoy adelantando un paso, pero estoy como que no lo veo no, tan está bien. bien. O sea, dijimos que la fuerza elástica era menos K por X en X versor, ¿no? Esto sería en cartesianas. Y ahora lo que hicimos nosotros es, como dijimos que vamos a trabajar en polares, tenemos que escribir todo esto en polares. Y ya escribimos el X en polares y ahora el X versor. Entonces, es menos K. Y el X dijimos que era, a ver si
era R por seno de tita. Vemos que este es el R, el X, R por seno de tita. Y ahora hay que escribir el X inversor, que lo tenemos acá arriba, ¿no? Entonces, tenemos menos seno pi sobre 2 menos. O sea, lo único que hice fue pasar de cartesianas a polares. ¿Esa era tu duda? Claro, sí, tipo, ahí está, ahí como que pusiste todo junto y hizo el clic. Ahí está. Entonces lo pasamos de cartesianas, que es lo que conocíamos a priori, y lo pasamos a polares. Claro, yo estaba mirando solamente el X versor y como que me quedé resonando como diciendo, creo que faltan algunas cosas ahí. Gracias. No, nada. Entonces, el cartesianas es xi y polares es ri. Y acá, fíjense que quedó medio feo el seno de pi sobre 2 menos tita. Entonces, para que nos quede más linda de cuenta, vamos a usar cómo es la suma de ángulos de los senos y los cosenos. Esto no se lo tengo que acordar de memoria. Lo pueden tener esto tranquilamente en el parcial. El seno de alfa más beta, o más menos beta, es seno del primero por el coseno del segundo. Y el seno respeta signo. O sea que si estamos sumando, estamos sumando. Y si está restando, restamos, ¿qué cosa? Al revés. El coseno de beta, el seno de beta de alfa. Fíjense que se invierten. Lo que antes era seno, se invierte en coseno. Y el coseno de alfa más menos beta es primero el coseno de alfa, coseno de beta. Y el coseno es mentiroso, o sea que da vuelta el signo. Es mentiroso, por eso da vuelta el signo. Y el seno de alfa por el seno de beta. Entonces, escribamos lo que tenemos arriba, así nos queda más lindo la expresión. Tenemos seno de pi sobre 2 menos tita. ¿Alguno se anima a decirme cómo sería con esto que ya tenemos la expresión que tengo que escribir? Sería seno de pi sobre 2 por Sí. coseno de O tita. sea, este sería el alfa, ¿no? Y este sería el beta, Claro. Sí, y sí. te están restando. Entonces, nos quedaría el seno de alfa, que sería seno de pi sobre 2, coseno de tita. El seno respeta el signo, así que sería menos. Y acá se da vuelta, seno de tita, coseno de pi sobre 2. Y esto, por eso le hice mucho hincapié arriba. En seno de tita dijimos que era 1. Y el coseno de tita, de pi sobre 2, es 0. Entonces, por eso esto es igual a coseno de tita. Te hago una consulta, ¿esto se puede Dale. encontrar como identidades trigonométricas? Claro, sí. Déjame que Bien. ponga el nombrecito. No, yo tipo para después buscarlo como que saber el Sí, nombre. sí. Son unas de esas. Gracias. Y bueno, y el otro es el coseno, ¿no? Y esto lo voy a hacer rápido. El coseno de pi sobre 2 menos tita. Y esto, viéndolo de arriba, la segunda línea, tenemos el coseno de alfa, que sería coseno de pi sobre 2. Ese dijimos que es 0, así que no lo voy a escribir. O sea, tenemos 0 por algo que es 0. El coseno es mentiroso, así que el signo menos se da vuelta y tenemos más. Tenemos seno de alfa por seno de beta. Seno de alfa es seno de pi sobre 2, es 1, por el seno de beta, que es seno
de tita. Y por lo tanto, esto es seno de tita. Entonces, finalmente escribimos la, a ver si puedo, a la fuerza elástica. Fíjense todo el lío que tuvimos que hacer para escribir solamente una fuerza. Ahora las cuentas son mucho más fáciles. Copia de más. Borramos esto. Y entonces le voy a escribir. Esto dijimos que es la fuerza elástica. Es un vector. Entonces, esto lo escribimos igual a menos K R seno de tita. Dijimos que esto, lo tenemos arriba, es coseno de tita. Tenemos el menos, así que es menos coseno de tita en tita versor. Y tenemos menos algo, que dijimos que es el seno de tita. Así que es menos seno de tita en el reverso. Bueno, eso, a ver si lo... bueno, eso. ¿Ahí te conviene distribuir el seno de tita o no? Sí, sí, lo podemos hacer. Porque ahora vamos a escribir en X y en tita y en R. Así que, si querés lo hacemos ahora. La fuerza elástica. Entonces la fuerza elástica es... Y matamos los menos, de paso. Es KR. Pues seno de tita, coseno de tita, en tita versor. Más KR seno de tita cuadrado en R versor. Y ahí estoy verificando a ver si no me comí nada. Exacto. Me parece que tengo un menos. Me está molestando. Iba a hacer una pregunta. Dale. Porque cuando descompusiste X versor, ¿por qué es menos el coseno? A ver, déjame pensar. Eh, porque tenemos el menos tiene que ver por el R, ¿no? El R es positivo para afuera. Y vos en la fuerza horizontal para la izquierda la descompones para, así en diagonal para abajo y en diagonal para arriba. Pero perdona, me estás descomponiendo el X versor. ¿El X versor no iría para afuera? Ah, sí, Opuesto a la tenés fuerza. razón. Sería el menos, descompuse el menos. Exacto. Ahí te agradezco, porque por eso me estaba dando con un signo de arres. Descompuse el menos X. Está bien. Entonces, lo agregamos acá. Muchas gracias. Ahí. Y entonces este menos lo puse acá adentro. Entonces, este menos lo borro acá. Y tenemos 0. Y entonces el menos este que está adelante, este sería el menos X. Este sería el menos X verso. Entonces el menos, me estaba preocupando por el signo menos. Entonces ahí sí queda todo con un signo menos. Menos, ahora sí, y el más es menos. Muchas gracias. Lo estaba viendo acá y lo tenía los dos negativos. Por eso tenía la duda de en qué me había equivocado. Entonces, la fuerza elástica es esto. La fuerza elástica es esto. Y teníamos y de paso copiamos ahora vuelo, y de paso copiamos esto así nos queda todo puntito.
Ahí, Valentín, ahí te contesto. O sea, hay muchas formas de averiguar las fuerzas, ¿eh? No es que sí o sí sale de esta forma. Es una de tantas. Valentín, a ver, ¿no sería mucho más simple hallar esa fuerza como resto? O sea, proyectarlos en los ejes Z y R, porque queda igual. Claro, pero en principio vos sabés que están en X, ¿no? Entonces, yo lo que dije al principio es que sí o sí tiene que estar en X la fuerza de resorte. Entonces, después, en base a que tiene que estar en X versor, la descompuse en θ y en R. Por eso partí de X y pasé a θ. Pero si vos querés empezar directamente con R y θ, no es la manera más formal, es la manera que se me ocurrió a mí. Como yo sabía que estaban en X, fui a lo seguro. Entonces lo escribí en X y después pasé a R y θ. Pero si lo empezás con R y θ, está genial. No hay drama. Bueno, entonces escribamos finalmente las ecuaciones de Newton, lo que nos pedía el ítem A. Ítem A nos dice, escribe las ecuaciones de Newton, entonces escribimos en R versor y en θ versor. Entonces, en R versor, ¿qué tenemos? Tenemos la normal, macheteo, lo que tengo, a ver si nos está quedando bien, la normal, menos mg coseno de θ, y acá nos quedó menos kr seno de cuadrado de θ. Y en θ nos quedó, a ver qué tenemos, nos quedó el mg seno de θ, y nos quedó el kr seno de θ por coseno de θ. Y esto es igual a aceleraciones, o sea, masa por aceleración en R y masa por aceleración en θ. Y esto no hace falta que se acuerde de memoria, yo no me acuerdo de memoria, por eso me lo voy a machetear. Es M, y acá me macheteo, es R puntito puntito, menos R puntito, así, así, y en θ tenemos, es 2R punto, θ punto. Esto no hace falta que se acuerde de memoria, ¿eh? En el parcial lo pueden usar tranquilamente. Así. Entonces, estas son las ecuaciones de Newton. Podemos ir un pasito más lejos diciendo cuál es la condición de vínculo. ¿Cuál es la condición de vínculo en esto? La masita se puede mover en todo el R, en todo el θ, o hay un R que es fijo. El R es fijo, es constante. Exacto. Entonces, el R es R grande, que es constante en el tiempo. Entonces, de acá derivamos, ¿no? Como siempre. Y entonces, desde acá nos sale que todo esto es M, y al R lo llamamos R grande, θ punto cuadrado, y esto de acá es M, esto es 0, ¿no? Y es R θ punto 2, θ 2 puntos. Y esas son las ecuaciones de Newton. Entonces ya tenemos el ítem A. Ya tenemos el puntito en el parcial. Y ahora nos pide, vuelvo arriba, un segundito, que si inicialmente la masa se encuentra en pi sobre 2, ¿qué sería? Sería acá. Sería acá, ¿no? La masita está acá, con velocidad nula. O sea que la velocidad esta es 0. Versor de vector. Halle la expresión de la fuerza de vínculo con el aro en función del ángulo θ. O sea, la expresión de la fuerza de vínculo es simplemente la normal. Esto nos piden
en el ítem B. Profe, Nos ¿te pide puedo en hacer una función. pregunta? Dale. Si yo cambiaba, ¿no? Y ponía la masa abajo de justo este pi sobre medios. O sea, hacía que el ángulo sea mayor a pi sobre medios. Nada más me cambian signos, ¿no? Después todo lo demás va a ser igual. Cuando descompongo y todo eso. Claro, sí. Da lo mismo la situación en la que descomponga o donde grafique las ecuaciones. Saque las ecuaciones. Sí, o sea, después vas a tener que, o sea, puedes pensar que el ángulo está, lo empezás desde acá, o si no, como decían ahí, lo empezás a contar desde acá, digamos, como quieras, o desde acá abajo. El tema es que te conviene de acá arriba porque abarcás todo el posible movimiento. Entonces, si lo empezás desde acá, por ejemplo, te vas a mover entre titas positivos y titas negativos. Entonces queda medio feo. Por eso te conviene empezar con, como dice el ejercicio, con el tita arriba. ¿Está bien? Sí. Para moverte solamente entre 0 y pi. Si no, te mueves entre menos entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Claro. Bien. Entonces, vamos a encontrar la expresión de la normal en función del ángulo. Entonces, de acá podemos despejar la normal. Pero fíjense que si despejamos la normal, de acá, de la ecuación de R, vamos a llamar la ecuación 1, y la ecuación 2, la normal, voy a hacer el despeje rápido, así, es menos m r tita punto cuadrado, pasamos sumando, más mg coseno de tita, más kr seno de cuadrado. Entonces, esta sería la expresión de la normal. Nosotros conocemos todo esto en función del tiempo, del ángulo. Nos falta En función conocer del algo. ángulo. ¿O no? O sea, esto quedaría, fíjate, el n queda en función del ángulo, ¿no? Porque está el ángulo acá. Pero también queda en función del tita punto, ¿no? Está acá. Y a nosotros nos pide solamente escribir en función del ángulo. Así que en principio lo que deberíamos hallar es que el tita punto que nos quede en función del ángulo. Y de esa forma tenemos la normal en función del ángulo, simplemente. Y eso lo vamos a hacer con la ecuación número 2. Veamos eso. Si reescribimos la ecuación número 2, tenemos mg por seno de tita menos kr seno de tita coseno de tita es igual a mr tita punto, tita 2 puntos. Y de acá podemos hallar el tita punto. ¿A alguno se le ocurre la forma de hallar el tita punto partiendo de esto? ¿Te puedo hacer una consulta del paso anterior? Cambio de variables. Sí, a los dos. Sí, vamos a consultar. Dale. Yo no sé si el otro. Dale, sí. No, Te ahí agarro. donde escribiste en amarillo, la parte final que pusiste normal, entre paréntesis que pusiste tita barra coma tita punto. Claro, fíjate que la normal depende tanto de tita, porque está acá, y depende de Sí. tita punto, ¿no? Es Ah, y esa es la dependencia. forma de escribirlo, tipo, esa es la anotación. Sí, dependencia. Ah, ok. Pensé que era. No es que está multiplicando, ¿eh? Listo, ya está. Es Gracias. como cuando vos pones que f depende de x, es fx. No sé. Claro, sí, sí. Porque como nos decía que escriba la normal en función del ángulo, nada, despejamos, pensamos que teníamos todo resuelto, pero nos apareció el tita punto. El tita punto no está en función del ángulo. Y por eso lo tenemos que despejar. Y como bien dicen ahí, de acá lo vayamos integrando. O sea, recordemos que el tita punto, tita 2 puntos, es la derivada de tita punto respecto a tita. Y tengamos en cuenta que esto, fíjense que depende únicamente de tita.
y de ninguna otra variable. Entonces, nos gustaría tener el tita acá dividiendo para pasar el diferencial de tita allá y integramos todo. Y ese es el cambio de variables que veníamos usando en la práctica. Entonces, lo que hacemos es dividir y multiplicar por diferencial de tita. Entonces, de tita. Fíjense que esto de acá es 1, ¿no? Estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. Así que no estoy cambiando la expresión. Pero me la estoy arreglando para que aparezca el diferencial tita dividiendo. Así después lo puedo pasar multiplicando arriba. Y acá nos queda el d tita dividido el tiempo, el dt, que es la aceleración. Entonces es d punto tita, d tita, y acá nos queda el tita punto. Entonces, si me permiten, vamos a pasar el diferencial tita acá, este que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando para este lado. Y ese es el truquito que siempre les conviene usar, que se llama cambio de variables. Entonces, escribamos, tenemos mg seno de tita menos kr. Bueno, ahora vamos a ver eso de la multiplicación de cosenos y senos. Paso al diferencial tita. Y nos quedó, de este lado, es mr por de tita punto, tita punto. Y como pasan diferenciales, vamos a integrar. Integramos. Como bien dice ahí Sebastián. Integramos, como está en función de tita punto, esto. Entonces, usamos en vez de tener tita punto, cambiamos la variable, así nos hacemos lío. Entonces, esto es tita punto, este es tita, y abajo ¿qué ponemos? Debe ser un tita, ¿no? Pi sobre 2 no es. Pero, no. Sí, Exacto. tita no. Y este es, y bueno, ¿y cuánto vale todo esto? Escribiendo acá. Nos decía que el ángulo inicial era pi sobre 2, si mal no recuerdo. Entonces nos decía que el ángulo inicial está pi sobre 2 y tiene velocidad nula. Velocidad nula, entonces este es pi sobre 2. ¿Y se acuerdan la velocidad, la expresión de la velocidad en polares? ¿Cómo era? Omega por radio. Exacto, en principio era r punto, r versor, más r tita punto en tita versor. Dijimos que este es 0, porque r punto es 0. Y si la velocidad es nula, como nos dice el ejercicio, de 0, y este es distinto de 0, este r es distinto de 0 porque es r grande, este es r grande. Entonces la única forma que esto sea 0, como el versor no es 0, entonces tita punto es 0. Entonces, y por lo tanto este tita punto debería ser 0. ¿Alguna pregunta con esto? Solamente usé la condición inicial que nos da el problema. Y acá voy a usar esto. ¿Cuánto vale esto? Porque no voy a integrar, no voy a usar partes. Voy a usar que la expresión que teníamos arriba del... ¿Se acuerdan cómo aparecía el seno y el coseno? Si era una suma o una resta. Repasamos, vayamos un poquito más arriba. Fíjense que tenemos el seno de la suma es seno por coseno más seno por coseno. Entonces, si yo pienso que alfa y beta son lo mismo, son tita, entonces tenemos seno de tita por coseno de tita más seno de tita por coseno de tita. Básicamente tenemos seno de 2 tita es igual a 2
por seno de tita por coseno de tita. Ahora lo voy a escribir eso. Uso que esto después lo verifican ustedes. Seno de tita es 2 seno de tita por coseno de tita. Eso es lo que usamos arriba. ¿Con qué fin quisiste averiguar la velocidad? Porque estamos integrando en tita punto, ¿no? Acá. Sí, Entonces la condición desde donde integras la tenés que poner acá. Entonces, ¿cuándo era tita punto cero? Era la idea, calcular. ok. Y tita punto cero es juega, bueno, lo obtenemos a tu partida de velocidad, ¿no? Y como la velocidad era nula, escribimos primero como la expresión de la velocidad en polares, y después dijimos que necesariamente tita punto cero tiene que ser cero. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces usamos esto, ¿no? Y déjenme borrar este 2. Lo pasamos ahí bien. Entonces, esto simplemente es seno de 2 tita sobre 2. Entonces ahora integramos esta expresión. Integramos esto lo hago rápido, si hay preguntas, bienvenidas. Integramos el seno, que es menos coseno. Entonces, menos mg coseno de tita entre tita y pi sobre 2 menos, por eso lo escribí como seno de 2 tita sobre 2, porque así no integro por partes, me ahorro ese paso, menos, es menos kr sobre 2, y ahora tenemos que integrar el seno de 2 tita. A ver si me creen, y si no lo hacemos, es seno de 2, es coseno, sobre 2. Ahí lo verificamos esto. Menos, ¿no? Sí, por eso lo iba a verificar. Ah, está Entonces bien. la forma de verificar esto es hacer la derivada, ¿no? Yo siempre que integro, después derivo. Entonces, la derivada de coseno, ¿qué es? Es menos seno. Entonces, como acá tenemos el seno positivo, y le pusimos el menos a este, entonces, como bien dicen ahí, sí o sí necesita hacer menos. Y el 2 sale porque cuando derivamos, nos queda el ¿No seno. debería ser por 2? Deriva. O sea, fíjate que cuando derivas... Sobre sale 4 el debería 2. ser, ¿no? O sea, cuando derivas, fíjate que sale, escribámoslo acá. ¿Cómo es la derivada de coseno de 2 tita? La derivada de esto. Menos seno. En principio como estoy derivas integrando, adentro pasó. Sí. y después derivas, Me confundí. va afuera, digamos, y después derivas adentro, sería por 2. ¿No? Y entonces por eso le pasé, le dividí acá. Y acá, de este lado, tenemos, pienso que es más fácil de integrar, sm r tita punto cuadrado sobre 2. ¿No? Porque estamos integrando tita punto. Que sería como integrar el x. Que sería x cuadrado sobre 2. Y nos queda en función de, evaluamos en tita y en tita punto, que es 0. ¿Cómo llegaste a la expresión en verde oscuro? Esto, Sí. usé las identidades trigonométricas de arriba. Fíjate Ok. que vos acá vos tenías que integrar seno de tita por coseno de tita. Eso Sí, lo puedes hacer por partes, ¿no? Pensando que una es la derivada de la otra. sí. Y usás u por b menos u' por b. Otra forma de pensarlo es, lo escribís como si fuese el seno de algo. Y la idea es que, fíjate que es seno por coseno de lo mismo. Y eso aparecía cuando tenías la suma del seno. Cuando tenés la suma de senos, es seno por coseno más
o menos seno por coseno. Entonces, si alfa, fíjate que si alfa es igual a beta y es igual a tita, ¿qué tenías acá? Tenés seno de tita por coseno de tita más seno de tita por el coseno de tita. Ok, Y por eso te sale el 2, ¿no? Tenés 2 de lo mismo, y acá tenés seno de alfa más beta, que sería seno de 2 tita. Y ahí, de acá sale. ok, gracias. Bueno, y nada, y ahora resolvemos, y así nos queda menos mg coseno de tita. Y acá evaluamos, fíjense que después evaluamos en tita sobre 2, pero dijimos que el coseno, por eso hice tanto, deshinché tanto arriba, con acordarnos cuánto es el coseno de pi sobre 2, porque es 0, eso, así que no lo es a menos 0. Menos 0, o menos 0 por el tema del signo. Y acá fíjense que tenemos menos kr sobre 2. El menos lo vamos a matar con esto. Y el 2 lo vamos a escribir como un 4. Y tenemos es coseno de 2 tita menos el coseno de 2 por tita sobre 2. Y es igual a mr tita punto cuadrado sobre 2. Y esto, ya que estamos, nos queda coseno de pi, y esto no lo vimos, pero esto es menos 1. Porque nos quedaría la barrita horizontal. Después piensen que el triangulito se nos transformaría en una barrita horizontal, pero que apunta hacia la izquierda. Y entonces, de acá obtenemos que nos queda menos mg coseno de tita más kr sobre 4 coseno de 2 tita. Y acá nos queda el menos con este menos, se transforma en un más. Es igual a mr tita punto cuadrado sobre 2. Entonces finalmente el tita punto que tanto buscábamos en función de tita nos queda como 2 sobre mr, y acá un gran corchete, menos g mg coseno de tita más kr sobre 4, y el coseno de 2 tita más 1. Y este es pi cuadrado, tita punto cuadrado. Y entonces, ahora vuelvo un segundito. Entonces, venimos acá y nos queda la expresión normal en función de tita. Esa es todas las vueltas que tuvimos que dar para escribir simplemente la normal en función de tita. Y con esto ya tenemos un puntito más en el parcial. Esto, y bueno. Verifico a ver si está bien. Sí. Entonces, nada, queda. Entonces, finalmente la normal es, fíjense que tenemos menos r, menos m por r por tita punto. Entonces, si me dejan, lo pongo acá. Menos, mr, en vez de estar acá abajo, lo pongo acá arriba.
Y aprovechamos que tenemos... y bueno, entonces, fíjense que nos queda menos esto. Entonces, voy a pasar el menos para acá. O lo multiplico por el menos. Entonces nos queda 2mg coseno de θ. Y acá se me da vuelta, es menos kr sobre 4 coseno de 2θ más 1 más. ¿No es dividido sobre 2? Ahora vemos, a ver si por ahí me comí algo. mg coseno de θ más kr seno cuadrado de θ. ¿Cómo decías? ¿No es KR sobre 2? Porque estoy multiplicando. Abriste el paréntesis, ¿no? El corchete. Eh, ah, sí. Gracias. Entonces este sería en vez de 4, 2. ¿no? Entonces, después de tantas cuentas, podemos decir, bueno, llegué a una expresión, pero no sé si tiene sentido esta expresión. Una forma de verificar esto, déjenme verificar casi medio todo bien, es pensar qué pasa si θ es θ sobre 2, es pi sobre 2. ¿Por qué hacemos esto? Para verificar si la expresión de la normal tiene sentido. Entonces, ¿qué sería eso? Que la masita esté justo acá. En pi sobre 2. Entonces, veamos cuánto da la expresión de la normal en pi sobre 2. La normal en pi sobre 2 es coseno de pi sobre 2, dijimos que era 0. Menos kr por el coseno de pi sobre 2, o sea, sería menos kr, y el coseno de 2 por pi sobre 2, o sea, es coseno de pi, menos 1, es más 1, más mg por coseno de pi sobre 2, dijimos que era 0, más kr por el seno de pi sobre 2 al cuadrado, que dijimos que era 1 el seno, ¿no? El pi sobre 2, así que es por 1 al cuadrado. ¿Y cuánto vale esto? Esto es, dijimos que era, esto es menos 1. Entonces menos 1 con más 1 es 0. Entonces todo esto es 0. Y simplemente nos queda que la normal en pi sobre 2 es k por r. ¿Y esto tiene sentido? ¿Les parece que hicimos bien las cosas, que hicimos mal las cosas? ¿Qué significa k por r? Si estamos justo... Sí, está bien. Que Porque es la por un fuerza. lado no tenés el peso. Sí, porque en ese punto X vale R. Te queda acá por Exacto. R. Entonces, la normal, en este caso sería así, y justamente el resorte está completamente estirado, este puntito. ¿Y cuánto está estirado? Bueno, R, como siempre. Entonces tiene sentido que la normal, como bien dicen ahí, es igual a la fuerza elástica. Entonces hicimos bien las cosas. Entonces siempre les conviene verificar al final con ángulos fáciles, no se van a poner a elegir θ igual a pi sobre 8, pero elijan ángulos fáciles para verificar si hicieron bien las cuentas. Y por lo menos está bien. Tiene sentido. Entonces, con eso terminamos el ítem 2, ítem B. ¿Alguna pregunta de esto? Y ahora viene el derivar y terminamos. Bueno, si no hay preguntas, veo de qué se trataba el ítem C. Bueno, hay expresión de la fuerza de vínculo con el aro en función del ángulo θ, eso lo hicimos recién. Ahora, finalmente, encuentra las posiciones de equilibrio y analice si son estables o inestables. Posiciones de equilibrio. Aye el otro día comentó de qué se trataba. Entonces, vamos a repasar brevemente eso. Posición de equilibrio
como su nombre lo indica, es los X, la terna de X, equilibrio y equilibrio. Si estamos en cartesianas. O si estamos en polares, sería el R de equilibrio, etita de equilibrio, para el cual esto es tal que la fuerza es cero. O sea, básicamente nuestro sistemita está en equilibrio. Entonces, esa es la condición de equilibrio. Buscar las posiciones de nuestra configuración tal que la fuerza sea cero. Generalmente uno no busca que la fuerza sea cero, sino busca básicamente que la aceleración es cero. Entonces, si estamos en polares, en cartesianas, uno busca que el θ punto, x punto punto sea cero, el y punto punto sea cero. Y si estamos en polares, uno busca que no que el r punto sea cero, r2 puntos y el θ2 puntos sea cero, sino que la aceleración en r sea cero y la aceleración en θ sea cero. Porque acuérdense que la aceleración es tanto en r como en θ. Ojo con eso. Y esto es en x porque la aceleración en x es justamente x punto y en x punto punto. ¿Estábamos bien con eso? Entonces, como estamos trabajando en polares, tenemos que buscar los lugares. Vamos a ver, Máximo, a ver si tienes razón, de la posición de equilibrio en pi sobre 2. ¿Por qué decís que debería ser en pi sobre 2? O sea, acá Máximo dice que la posición de equilibrio, vamos a ver si hay más, debería ser justo en este puntito. Yo podría decir, bueno, ¿cómo se compensa el peso, ¿no? En este lugar? Si la normal puede compensar la fuerza elástica y el peso debería estar descompensado, ¿no? Entonces, uno tendría a pensar a que si no, bueno, no puedo compensar el peso, esta no debería ser una posición de equilibrio, sino que quizás debería ser una posición de equilibrio cardíaco. Porque el aro, la normal del aro, me compensa el peso, y la fuerza elástica, como está justo en este puntito, es cero. No hay longitud. Y acá también, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver si hay uno en el medio. En el medio. Entonces, el AR en polares, dijimos que era, me voy a copiar, dijimos que era R punto punto menos R θ punto. Esto es la aceleración en polares en R y en θ. Lo copio, lo macheteo de nuevo. Es pipip, pipip. Entonces, dijimos que la posición de equilibrio es cuando AR es 0 y cuando A θ es 0. Entonces, de acá, fíjense, de acá, ya este término es 0, porque R punto es 0. Y este es R, entonces lo que deberíamos buscar es lugares donde θ punto punto sea 0, para que la aceleración sea 0. Y, gracias. Sí, muchas gracias. Ahí, bueno. Y deberíamos buscar de este lado también, ¿no? Este 0, porque es el radio fijo, y deberíamos buscar que θ punto sea 0. Al cuadrado, pues. Entonces, déjenme buscar este que es más fácil. Busquemos cuando θ punto punto es 0. Y si recuerdan la expresión, buscamos la expresión de θ. A ver. No, arriba. Ahí está. Ok.
Aunque que por ahí me conviene usar esta, creo. Bien, la 2, ¿no? Ya lo tengo bien despejado. Entonces, y bueno, ahora jugamos un poquito con el, otra vez y con esto terminamos el ejercicio. Copio la expresión que teníamos. Esto. Entonces lo que buscamos es que θ, 2 puntos, sea 0. Esto, dijimos que esto era el seno de 2θ sobre 2. Entonces lo que estamos buscando es cuál es la condición para la cual mg seno de θ menos kr sobre 2 seno de 2θ es 0. ¿No? Me achuté acá. ¿No te conviene Me sacar faltó el factor cuadro, ¿no? común seno? Y sabés que para que eso sea 0, el seno de θ tiene que ser igual a 0, o lo de adentro tiene que ser igual a 0. Exacto. Aunque me parece que faltó un cuadrado o algo. No, tienes razón, no me convenía trabajar con... Sí. En vez de escribirlo como 2θ, ¿no? Me convenía trabajarlo como bien decís arriba, así de saco el factor común del seno. Entonces, fíjense que podemos sacar el factor común el seno, ¿no? El seno es mg menos kr coseno de θ. Es igual a 0. Entonces ahí, como bien dicen, hay dos condiciones. O el seno de θ es 0, o todo el paréntesis es 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien, con eso. O sea, o esto es 0, o esto es 0, o los dos a la vez. Y este es el θ equilibrio, y este es el θ equilibrio. Entonces, de la primera, de acá, podemos decir simplemente que el θ equilibrio o es 0, o es pi, ¿no? Porque el seno de 0 es 0, y el seno de pi es 0. Hay dos condiciones, dos valores, donde el θ equilibrio hace que la fuerza sea nula. Y acá el de la segunda, pensé que hay otro θ equilibrio, que a veces puede existir o no, dependiendo de la relación entre las masas y la constante elástica con el R. Entonces, tenemos el θ equilibrio. El θ equilibrio es 0, o es pi, o es el arc, o digo como el coseno de la menos 1. Coseno de menos 1 de mg sobre kr. Bien, ¿preguntas? La última parte, ¿qué fue lo que hiciste? Mm, ¿Qué ahí. parte? ¿Esto de acá? Coseno, coseno. Listo, listo. Nada. Nada, junté lo que había calculado por separado. Sí, sí, ya está. Y entonces, fíjense que, no me acuerdo quién decía ahí, que los ángulos de equilibrio son θ, θ igual a 0, que es arriba de todo, porque arriba de todo el peso se compensa con la fuerza normal, y abajo de todo lo mismo, ¿no? La normal la compensa. Y hay un ángulo intermedio que va a depender del resorte y del peso. Entonces, tenemos un de equilibrio acá arriba, acá, es 0, otro en pi, y hay otro en el medio acá, que va a depender de k de mg por kr.
Fíjense que depende de las dos magnitudes, ¿no? Tanto del peso como de la fuerza elástica. Y finalmente, veamos si son estables o no. Para estabilidad. Para estabilidad deberíamos ver qué pasa con la derivada de la fuerza. Como contaba ayer el otro día, respecto a tita, ¿no? Porque nuestra variable es tita. Y en caso que tengamos R, también. Una pregunta. Dale. ¿Y el que sería de velocidad angular igual a 0? Sí, lo puedes despejar de acá si quieres. Y puedes hallar los ángulos que cumplen eso. Pero básicamente es uno de esos. Sí, O eso. Ok. o sea, puedes despejar condiciones, ¿no? Sobre eso. Bueno. O sea, esto debería ser 0, ¿no? Esto así. Y bueno, buscar las condiciones que deberían cumplir. Pero Sí, sí. te metes bueno, sí, eso. Pero fíjate que es más fácil trabajar con directamente y ya encontrás todos. Está aquí. Bueno. Entonces, la fuerza, la derivada de la fuerza respecto a tita o respecto a r. Bueno, hagamos uno, así, y el resto se lo dejo como ejercicio. ¿Qué es derivar la fuerza respecto a r, a tita? La fuerza dijimos que la fuerza es la masa por la aceleración. Y eso lo podemos ver como una aceleración en r versor, más la aceleración en tita por tita versor. Entonces, la derivada respecto a r, lo que vamos a hacer nosotros es la derivada de la aceleración en tita respecto a tita. Vamos a ver lo que da, ¿no? Porque es la fuerza, ¿no? La derivada de la fuerza respecto a tita. En principio, vos siempre estás igualando la aceleración a 0 para la posición de equilibrio. Entonces, fíjate que vos acá igualaste a 0 esta y a esta a 0. La velocidad no. La velocidad puede ser distinta a 0. Siempre la posición de equilibrio es sobre fuerza. Entonces, por eso es sobre aceleración. Entonces, derivamos la aceleración en tita respecto a tita. Dijimos que la aceleración en tita era me lo macheteo acá, es 2R punto, tita punto, más tita, más R por tita 2 puntos. Dijimos que esto es 0. Y entonces lo que deberíamos hacer es derivar respecto a tita, R y tita 2 puntos. Y fíjense que esto, tita 2 puntos, ya lo tenemos. Porque es lo que habíamos hallado acá, ¿no? Que es esta expresión de acá. Esta expresión de acá. Entonces, lo voy a copiar. Y este es el R chico, es el R grande. Entonces lo que deberíamos hacer es derivar respecto a tita, R tita 2 puntos. Y ahora, bueno,
Entonces, derivamos a tita, punto punto, respecto a tita. Y esto es lo mismo que derivar esto, ¿no? Vamos a hacer la derivada de una, así no perdemos tiempo. La derivada de esto, ¿cuánto es? A ver si alguno me dice. mg coseno de Y tita. coseno del ángulo Exacto. Menos. menos KR. Y acá hay ese por partes, ¿no? Coseno de tita por coseno de tita al cuadrado Sí. más menos KR seno menos seno de tita al cuadrado, creo. Bien. Sí, o sea, solamente derivé el. Ahora le iba a poner los factores. Y ahora sobre 1 sobre n. Ahí lo que estamos haciendo es derivar tita 2 puntos, ¿o no? Claro. Bien. O sea, despejas de acá tita 2 puntos y derivas. Y acá usamos otra identidad trigonométrica, que es el seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es 1. Eso lo pueden ver con el triangulito, pero no me quiero detener en eso. Entonces de acá sale que el seno cuadrado de tita es 1 menos coseno cuadrado de tita. Y entonces si lo reemplazamos acá, No, no puede ser. ¿Por qué dice eso? esto Sí, no es 2 coseno cuadrado, coseno de 2 es tita, Pitágoras, ¿no? pero hay un negativo. Pero no Sí, estoy viendo. no entiendo qué decís. O sea, lo que escribí es seno cuadrado en función del coseno cuadrado. Y usé esta expresión, ¿no? El seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es 1. Porque es este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es la hipotenusa cuadrada. La hipotenusa es 1. Este es el coseno de tita y este es el seno. Ok. Y entonces, nada, lo escribo rápido. Esto es con el menos. Fíjense que matamos este, es coseno de tita menos 1. Entonces, finalmente es 1 sobre m, es mg coseno de tita menos. Profe, ahí nos falta el radio afuera del corchete. No, porque lo cancelé acá. Estaba el R acá. Y Claro, pasa que te queda ahí, es la derivada de la aceleración en tita en realidad, respecto de tita. No la derivada sí, de tita 2 puntos. O sea, ahí pusiste derivada de tita 2 puntos respecto de tita, y es la derivada de aceleración en tita. claro, pero previamente dije que este es 0, ¿no? Claro, pero si no tenés que pasar el R dividiendo y te queda 1 sobre RM. Sí, sí, pero también tenía el R acá, ¿no? El R cuadrado, ¿no? ¿Decís? No, digo que o pones la derivada de R tita 2 puntos respecto de tita, o pones la derivada de la aceleración en tita. Claro, eso decía. Gracias. Y bueno, y ahora es 2 coseno de tita cuadrado menos 1. Sí, no me confundí en nada. Ahí. A ver si está todo bien.
K, R. Y me falta, bueno, esto no. Es no, y el M está de más, ¿no? Ahí no es un- Bueno, ahí. Y bueno, y esto hay que ver en la posición de equilibrio, ¿no? Porque se evalúa la fuerza respecto a la variable en la posición de equilibrio. Y evaluamos, para terminar, un θ equilibrio en 0, por ejemplo. ¿Qué pasa en 0 si es estable o es inestable? Si evaluamos en θ igual a 0, fíjense que en θ igual a 0 nos queda 1 sobre mg, 1 sobre mg. Coseno de θ es 1 menos kr, y esto es 2. Coseno de θ es 1, así que 2 menos 1. Y esto es, bueno, lo importante es que si es positivo o negativo, así que el 1 sobre m no me importa. Es mg menos kr. Bueno, y el 1 sobre m. Entonces, esto es, si se acuerdan, estable es que la derivada de la fuerza respecto a la variable sea negativa. Y inestable era que la derivada de fuerza respecto a la variable sea positiva. Entonces, esto, fíjense que va a ser estable. Ahora me fijo. Y inestable. Sí, es positivo. Y entonces fíjense que es estable. Sí. Mg es menor a kr. Y es inestable. Sí. Mg es mayor a kr. Y esta es la condición de, depende el θ, 0, depende si es inestable o estable. Va a depender de la relación entre las masas y el resorte. Entonces, por eso, a priori uno no puede decir si el θ 0, el θ en 0, es estable o inestable. Eso va a depender de si el resorte es muy duro o si si el peso de la masa es muy, muy grande. Y eso lo podemos verificar fácilmente. Así, si me comí acá un R, no pasa nada porque lo que importa es si es positivo o negativo. Como son todas variables positivas, en la masa y la radio no me importa eso. Por eso, si me comí un R no pasa nada. Lo importante es que sea positivo o negativo y eso va a depender de esta red. Entonces, después les dejo para que hagan como ejercicio qué pasa en θ. Θ en pi sobre 2 y en el otro θ que hayamos. Y cierro con esto. Fíjense que es estable si... Pensemos por qué tiene sentido esto. Estable si se cumple esta condición. O sea, si mg es menor a kr. Y un ejemplo de eso es una masa que sea muy livianita. O sea, masa despreciable. O resorte muy... O resorte muy fuerte. Entonces, fíjense que si la masita es muy...
tiene masa despreciable. Cuando se mueva un cachito acá o resorte muy fuerte, la va a tirar para adentro. Si está acá o está acá, sí o sí la tira para adentro. No en la masita. Entonces siempre este puntito de acá va a ser estable. Si la masa es muy liviana. En cambio, si la masa es muy pesada, si muevo un cachito, como resorte va a ser livianito, por ejemplo, automáticamente el peso le va a ganar a fuerza elástica y me lo va a mandar para este lado. Y por eso, si la masa es muy fuerte, muy pesada, como dice acá, si la masa tiene mucho peso, este puntito va a ser inestable, cosa que tiene sentido. Ante un pequeño desplazamiento, la masita se me va para abajo. Y bueno, pueden hacer el mismo razonamiento con los otros puntos, el pi sobre 2 y el otro punto que quedaban en el medio. Entonces fíjense que tiene sentido el resultado que obtuvimos. Bueno, eso era todo que les tenía para contar. No sé si quedaron preguntas. Una pregunta un poquito Dale. más arriba. Que salió un 1 sobre m y no entendí de dónde. Dale. Lo que hice fue decir que tenía esta expresión de la aceleración en tita versor, y lo que hice fue derivar respecto a la derivada respecto a tita, 2 puntos. Entonces, fue esto, ¿no? Entonces, el m lo pasé dividiendo. Ah, claro, no lo había visto. Dale, gracias. Lo pasé dividiendo ahí. Y este es el m de acá. Digamos. Eso. Yo tengo una duda que se Dale. remonta casi al principio, pero Dale. porque no lo anoté y se me fue. Cuando declarábamos la fuerza elástica del vector en cartesianas que tenía un menos y después Sí. en polares en una parte se le fue. ¿Cómo es esa parte? Porque al final escribimos en vez de x, escribimos a menos x versor. Ah, ok. Listo, gracias. Entonces, Claro, fíjate acá sí. escribimos el menos x. Eso, gracias. Entonces, el mes que tenía el menos acá, lo llevé acá y ahí lo metí.